La semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor se presenta en la vida de Moisés de una manera completamente inesperada en medio de su rutina en el desierto. Moisés ve una zarza que está ardiendo, pero es una zarza que, aunque está ardiendo, no se consume. Y al acercarse a Moisés a ver esta zarza, el Señor, Dios, le habla. Pero no se trata solamente de un momento impresionante o un momento de revelación profunda, inesperada, sino que Dios en ese momento le muestra a Moisés quién es Él. Y le dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice que ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto y que ha escuchado el clamor y que ha descendido para rescatarlos. Y hasta ese momento todo estaba girando alrededor de Dios, de lo que Dios estaba haciendo, pero entonces la conversación en ese momento da un giro y Dios le dice a Moisés: ahora pues ven, te enviaré a Faraón. Eso lo vimos la semana pasada en Éxodo 3, versículos 10. Es decir, Dios le está haciendo saber a Moisés su plan, su propósito, y que quiere llevar a cabo ese plan y ese propósito a través de él. Y ahí comienza una tensión, comienza una estira y una preguntadera que Moisés empieza a hacer. Moisés no responde con una obediencia inmediata, sino con preguntas como: ¿quién soy yo para ir al faraón? Lo vemos ahí en Éxodo 3:11. ¿Y cuál es tu nombre?, le dice en el versículo 13. Y Dios le responde: ciertamente yo estaré contigo, pues yo soy el que soy. Y lo vimos esto la semana pasada. Es decir, Dios le ha mostrado a Moisés quién es Él. Le ha mostrado su presencia, ha mostrado su propósito. Y uno pensaría que eso sería como ya suficiente para que Moisés estuviera convencido y llevara a cabo el propósito de Dios, quien se le estaba presentando a través de una zarza que ardía, pero que no se quemaba, pero que no, que no se quemaba, no se consumía. Pero la historia no termina ahí. Y aquí es donde esto se pone curioso. Porque entre lo que Dios dice y la respuesta del corazón humano, siempre hay una gran distancia. Y si somos honestos, esa distancia no es ajena a nosotros. Sabemos lo que Dios dice, entendemos lo que Él pide, pero algo dentro de nosotros se revela. Y es precisamente ese punto en donde la palabra del Señor nos invita a mirar con mucha atención dentro de este pasaje que vamos a ver el día de hoy, la respuesta a una pregunta. ¿Qué sucede cuando Dios habla claramente, pero el corazón humano aún no está listo para confiar? Y la respuesta, hermanos, final a esta pregunta no está en lograr en nuestra propia capacidad confiar en el plan de Dios, sino en responder al plan de Dios confiando en Dios. Por eso es que el día de hoy, porque Cristo obedeció perfectamente, hoy podemos dejar nuestras dudas y responder al llamado de Dios confiando en su suficiencia. Así que por favor, si ya tienes tu pasaje, Éxodo 4, versículos del 1 al 17, te voy a pedir por favor te pongas en pie. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y antes de leer, te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre,
Gracias por la gran bendición, Señor, que tenemos de poder tener en nuestras manos una Biblia, Señor. Gracias, Señor, porque a través de este libro, Señor, tú te revelas a nosotros. Y como dijeron estos jóvenes anteriormente, Señor, nos sirve como un espejo en el cual podemos vernos reflejados, ver nuestra condición, pero también ver, Señor, cuál es el propósito y cuál es tu deseo para nuestras vidas. Padre, el día de hoy nos exponemos a tu palabra y te pido, Señor, que tu palabra hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero sobre todo esto, Señor, no solamente te pido, sino como vamos a ver el día de hoy, Señor, que tu palabra, al ser viva y al traer entendimiento a nuestra vida, Señor, pueda llevarnos a vivir conforme a tu propósito y al llamamiento que has dado para cada uno de los que hemos venido a salvación. Padre, bendice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y Moisés respondió, versículo 1: si no me creen ni escuchan mi voz, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, ¿no se te apareció el Señor? Y el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él. Y él volvió a meterla en su seno y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen al testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo y él habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Puedes tomar tu lugar, por favor. Al comenzar este pasaje, lo primero que vemos es una objeción de Moisés. ¿Y si no me creen? En esencia, Moisés está diciendo, Señor, pero Dios, ¿y si ellos no me creen ni escuchan mi voz? ¿Cómo van a creer ellos que yo les diga que vengo hablando en tu nombre? Van a decir, ¿el Señor se te ha aparecido? ¿Cómo crees que me van a creer? Y después de todo lo que Dios le había revelado en el capítulo anterior que vimos, esta respuesta llama mucho la atención porque Dios ya se le había revelado, le había dicho quién era, le había dicho cuál era su propósito, le había dicho que quería que él formara parte de su plan. Y Moisés sale con una pregunta que dice, ¿y si ellos no me creen?
Moisés ya había escuchado que Dios, quién es Dios, y había recibido la promesa, y responde con: Dios, pero ¿y si ellos no me creen? Moisés está enfocándose, está preocupándose en la reacción del pueblo. Estaba pensando en lo que van a decir, cómo van a responder, en si lo van a aceptar o no. Y siendo muy honestos, hermanos, desde una perspectiva humana, su preocupación parecía razonable. Porque habían pasado años desde que Moisés había salido de Egipto. Su historia no era una historia sencilla. No había salido como un héroe, había salido huyendo como un fugitivo. Y ahora tendría que regresar con un mensaje difícil. Un mensaje que era: Dios me envió. Y desde un punto de vista humano es lógico pensar: ¿y si no me creen? Pero el problema no es la lógica de su pregunta. El problema, hermanos, es dónde Moisés está poniendo el peso de la situación. Moisés está más enfocado en la reacción del pueblo que en la palabra de Dios, que en lo que Dios había hablado, en lo que Dios le había conversado ya, porque Dios ya había hablado sobre esto. Dios ya le había dicho en Éxodo 3:18: ellos te escucharán. Ellos escucharán tu voz. Dios había dado una respuesta clara a esta preocupación que ahora Moisés estaba tomando como una excusa o como un argumento para con Dios. Y Moisés seguía o sigue atrapado hasta este momento en el: Dios, pero ¿y si no me escuchan? Y aquí, hermanos, es donde este pasaje comienza a confrontarnos. Porque muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Dios ya ha hablado, Dios ya nos ha dado dirección, pero nosotros seguimos viviendo dominados por escenarios que aún no existen. Pero Dios, ¿y si no funciona? Pero Dios, ¿y si no me creen? Dios, pero ¿y si no me escuchan? Dios, pero ¿y si me rechazan? Y aquí es donde la respuesta de Dios es clave. Dios no discute con Moisés. Si te fijaste, Dios no discute con Moisés. Dios no entra en un debate. Dios no le da un argumento más elaborado, sino que Dios le muestra algo y le dice: a ver, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara, algo común, ordinario, parte de la vida diaria. Recuerda, andaba pastando, sacando al ganado quizá a pastar por ahí, y necesitaba un cayado, una vara. Y Dios toma lo ordinario que tiene Moisés y lo usa. La vara se convierte, la tira al piso y se convierte en una serpiente. Luego vuelve a tomar la vara por la cola, o la serpiente por la cola, y se convierte en una vara. Después de esto le dice Dios: mete la mano a tu seno, y la mano de Moisés sale leprosa, lo acabamos de leer, y le dice: vuélvela a meter, y la mano es restaurada. ¿Qué está haciendo Dios con todo esto? ¿Por qué Dios estaba diciéndole que hiciera esto? No estaba tratando de ver impresionante a Moisés o decirle: Moisés, mira, wow, te voy a dar poderes para que convenzas a todo mundo. No está elevando al mensajero. Dios está dejando algo claro. Mira cómo lo dice, versículo 5: por esto, por lo que acaba de pasar, por la vara, por los milagros, por las señales, lo que te estoy diciendo, por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es decir, las señales no estaban apuntando a Moisés, sino apuntaban a Dios. Y es que en el mundo antiguo, hermanos, y especialmente en Egipto, el poder espiritual y la autoridad estaban
profundamente ligados a lo visible y lo demostrable. Si tú dices, estoy hablando por parte de Dios, era porque tenías manera de demostrar que Dios había estado contigo, te había hablado, tenías una comunicación y podías demostrarlo, podía ser visible. Y los dioses eran asociados con control de la naturaleza, las enfermedades, la vida, y quienes representaban a estos dioses principalmente eran sacerdotes o magos o líderes. Y ellos validaban su autoridad a través de señales o a través de prodigios o actos extraordinarios. Y esto no es teoría, lo vamos a ver unas semanas más adelante en los capítulos 7 y 8. Vamos a ver cómo estas señales no eran arbitrarias, sino eran estos magos que había en Egipto, cómo estaban tratando de emular ese poder. Y en el contexto donde Moisés iba a regresar, el poder en Egipto se validaba a través de lo visible. Egipto estaba lleno de símbolos de dioses, de manifestaciones de poder, y Dios entra en ese mismo terreno para hacer algo distinto, no para competir, sino para dejar claro que Él estaba por encima de toda autoridad y que era Dios mismo quien lo estaba enviando. Y esto, hermanos, conecta directamente con nosotros. A veces nos frena el temor a la reacción de otros. ¿Cuántos hemos escuchado, hermanos, recuerda que debemos de compartir el mensaje, debemos de compartir el evangelio, debemos de ir y darlo a conocer a otros? Pero seamos muy honestos, muchas veces nos aterramos de que incluso nuestra misma familia nos rechace, de que al hablar y si se burlan de mí, y si me dejan de hablar, nos frena el temor a la reacción de otros. Nos detenemos porque pensamos, me van a rechazar, y si esto no sale como estoy pensando. No somos llamados, hermanos, a controlar la respuesta de las personas. Tú y yo, hermanos, somos llamados a confiar y a obedecer en el propósito y en el plan de Dios. Hoy podemos responder al llamado de Dios no confiando en cómo reaccionan los demás. No se trata de nuestra credibilidad. Cuando tú y yo hablamos acerca de el Señor y del Evangelio, no se trata de si la gente cree en nosotros o no. Se trata en su autoridad, en la autoridad de la palabra, en la autoridad del testimonio del Hijo de Dios. El problema de Moisés, hermanos, no era que Dios no hubiera hablado, sino que en su corazón aún no descansaba lo que Dios ya había dicho. Dios ya le había hablado, pero su corazón aún no estaba convencido de quién le estaba hablando. Y eso me lleva a mi segundo punto, o a la segunda preocupación que Moisés expresa. Le dice, por favor, Señor, soy torpe para hablar. Después de que Dios responde a la preocupación de Moisés sobre el pueblo, uno pensaría, bueno, ya Dios le está dando manifestaciones, le está diciendo que se presente y que la gente lo va a escuchar y que va a hacer señales, pues ya estaríamos quizá convencidos acerca de que esto es verdad, y pues pensaríamos que Moisés ya va a actuar y va a caminar hacia el propósito de Dios, pero no es así. Moisés vuelve a responder, pero ahora su objeción cambia. Ya no está enfocada en lo que, y si me escuchan, o en el pueblo, sino ahora está enfocado en él. Fíjate, versículo 10. El texto dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí vemos cómo claramente Moisés deja de mirar hacia afuera, es decir, deja de mirar, de ver al pueblo, y deja esa excusa de que, oye, ¿y si me irán a escuchar?
deja eso y ahora como queriendo convencer al Señor de que, Señor, pero es que la neta yo no soy el mejor candidato, yo me trabo, soy torpe para hablar. Se describe como alguien que no es elocuente, alguien torpe para hablar, pero sus palabras revelan algo más profundo que una simple dificultad. Moisés está construyendo un argumento cuando dice: nunca he sido, ni antes ni ahora. No está hablando solamente del momento, sino de toda su historia. Es como si dijera: Dios, esto no es algo circunstancial. Esto es algo, esto es quién soy yo. Yo no sirvo para esto, no me escojas a mí, no soy el mejor candidato. Y justo, hermanos, ese es el problema real. No es el que Moisés tenga una limitación. Eso puede ser cierto, quizá se trababa para hablar, quizá no era la persona más elocuente para hablar. Pero el problema, hermanos, es que está evaluando el llamado de Dios a partir de su propia capacidad. Es decir, sí, Dios, yo sé que tú me estás llamando y que tú quieres liberar al pueblo y que quieres traerle libertad porque escuchaste que el pueblo está sufriendo. Pero, Señor, la verdad es que yo no te sirvo. Porque no es que me trabe por un ratito, no es porque esté nervioso al hablar, no es porque me ponga nervioso al hablar, es porque soy tartamudo y nunca he servido para hablar y no creo que vaya a servir para hablar. Pero la respuesta de Dios es tan directa y tan confrontante. El Señor le dice: a ver, Moisés, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al mudo? ¿O quién hace al sordo, al que ve o al ciego? Y fíjate lo que termina diciendo el versículo 11. ¿No soy yo el Señor? ¿No le había hablado ya? ¿No habíamos visto la semana pasada que Él se había revelado quién era el Señor? Dios no entra en discusión ni intenta convencerlo exaltando sus capacidades. En lugar de esto, lo lleva a mirar la dirección correcta. Le dice: Moisés, enfócate por favor en lo que te estoy diciendo. ¿No soy yo el Señor? Yo soy el que creó todo. Moisés estaba enfocado en su limitación, pero Dios le revela su soberanía. Soy Dios, soy el que controla todo. Puedo controlar tu boca. Acabas de hacer un milagro que en tu vida podrías haber hecho si no fuera yo el que está haciendo eso a través de ti. Él no solo es el creador, sino el que gobierna incluso sobre aquello que Moisés percibe como debilidad. Y luego añade: ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Versículo 12. Y esto es clave, hermanos, porque Dios no le promete cambiar su habilidad. Si te fijas, no le dice: te voy a quitar lo tartamudo. Él le dice: ve, yo voy a estar con tu boca. La respuesta de Dios, hermanos, no estaba eliminando la debilidad de Moisés, sino que lo colocaba bajo su autoridad. Y esto, hermanos, debería de tocar algo muy real en nosotros. Muchas veces nuestra mayor objeción no es lo que otros piensan, sino lo que creemos de nosotros mismos. Nos detenemos porque pensamos que no somos capaces, que no estamos listos, que no tenemos no tenemos lo necesario, que estamos limitados, que no conocemos la palabra. ¿Cómo le voy a hablar a mi familia o cómo le voy a hablar a mi vecino si no me sé ningún versículo de la Biblia? Es que yo no sé, yo no puedo hablar, yo me trabo, yo no conozco, es que. Y quizá alguien podría estarse preguntando: está bien, pero ¿y cuál es ese llamado? Yo no tengo enfrente a un faraón, yo no tengo un pueblo al cual ir a libertar, yo no tengo una misión así de clara como la que tiene Moisés o como la que se le estaba dando a Moisés.
Y eso es importante aclararlo, hermanos, pero cuando hablamos del llamado de Dios, no siempre nos referimos a algo extraordinario o visible como lo de Moisés. Muchas veces, hermano, el llamado de Dios es más cercano de lo que pensamos. Es responder a lo que Dios ya ha revelado en su palabra para nosotros. ¿Cuántas veces has leído algo en la palabra y te has sentido retado o sabes que eso es algo que tiene que cambiar en ti? O que te mueve, o que dices, o que te convence, o que te confronta. Bueno, esa es parte del llamado de Dios para tu vida. Pero también está el llamado de servir a otros con lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es lo que ha puesto en tus manos? ¿Cuál es el mayor tesoro que el Señor ha puesto en tus manos? ¿No es acaso la gracia de su salvación? ¿No es acaso que has salido de tinieblas a la luz admirable? ¿No es acaso el ir y predicar el evangelio? Este es un llamado, hermano, que tú y yo tenemos el día de hoy. Pero es que ¿a quién le voy a hablar? Es que yo me trabo. Es que no me van a aceptar. Es que, pero Dios, hermanos, tú y yo tenemos un llamado a responder a lo que Dios ha revelado en su palabra. Es vivir en obediencia donde estamos. Es hablar de Cristo cuando se abre la oportunidad. Es servir a otros con lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Es dar pasos de fe en medio de situaciones donde sabemos lo que es correcto, pero dudamos en hacerlo. Hermanos, el llamado de Dios no siempre comienza con algo grande o multitudinario como lo pudiéramos estar pensando. Muchas veces comienza con lo que ya sabemos que debemos hacer, y es ahí donde este pasaje viene a confrontar nuestras vidas. Porque aún en lo cotidiano, aún en lo claro, muchas veces respondemos igual que Moisés: no soy capaz, no estoy listo, no es el momento, hoy no, Señor. Y sin darnos cuenta, no estamos dudando de la claridad de que Dios está dudando de sin darnos cuenta, no estamos dudando de la claridad con la que Dios nos está hablando, sino dudamos de su suficiencia en medio de nuestra incredulidad. Pero este pasaje nos confronta con una verdad fundamental. Dios no nos llama porque seamos suficientes. Nuevamente, Dios no nos llama porque seamos suficientes. Nos llama porque Él es suficiente. Tú y yo tenemos una historia, tenemos un testimonio, tenemos una vida, tenemos algo que contarle a los demás, pero ¿sabes qué? Ese testimonio no salva a nadie. El testimonio que transforma corazones, que cambió tu vida, que cambió tu historia, que cambió mi historia, es el testimonio de aquel que, siendo igual a Dios, no tuvo o no se aferró a ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre y se entregó y fue obediente hasta la muerte por ti, por mí y por aquellos a los que estamos siendo llamados a hablar. Ese es el testimonio que es suficiente, hermano. Por eso, hoy podemos dejar de ver nuestras limitaciones, hermano. Debemos de dejar de ver nuestras limitaciones como un obstáculo y debemos de empezar a verlas como el contexto donde Dios quiere mostrar su poder. Porque al final, hermanos, esto no se trata de nuestra capacidad, sino de confiar en el llamado de Dios para tu vida.
Y si seguimos en el pasaje, te vas a dar cuenta que después de esto, después de que Dios le dice a Moisés, ve, yo voy a estar con tu boca, vemos cómo inmediatamente Moisés dice, ok, vámonos, echarle lo que sigue. Vamos a cumplir la misión. Checa lo que dice, versículo 13. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Ay, este cuate. Después de que Dios ha respondido a cada una de las objeciones de Moisés, uno esperaría que finalmente respondiera con obediencia, ¿verdad? Dios ya le había mostrado su autoridad por medio de señales, había prometido su presencia en medio de su debilidad y ha afirmado que él mismo estaría con su boca. Sin embargo, la respuesta de Moisés revela algo más profundo. Esto nos muestra que el problema no solamente era la falta de información, de no saber si le aceptarían o no aceptarían, o si escucharían o no escucharían su mensaje. No era tampoco la inseguridad personal que tenía de si podía o no hablar, si era elocuente o no era elocuente. Había algo más profundo en su corazón. Había una resistencia a someterse completamente a lo que Dios le estaba pidiendo. ¿A cuántos les suena eso? Después de todo lo que Dios ha dicho y hecho, Moisés sigue sin querer ir. Por eso en el texto añade, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Y además, ahora él sale a recibirte, al verte, se alegrará en su corazón. Ya me imagino el momento en el cual estaba y cómo el Señor en su vida se encendió. Imagínate, era un arbolito que se estaba incendiando. Yo me imagino así como en las películas, así de así enorme. Y Dios para nada fue indiferente a esa respuesta. La resistencia del corazón frente a su llamado no era algo para tomarse a la ligera. No es simplemente una preferencia, una opinión, así como, oye Señor, ¿cómo ves si pomponeamos una lluvia de ideas? ¿Qué te parece si, mira, como que yo creo que yo no te convenzo, no que te convengo, no soy el mejor candidato? ¿Qué te parece si mejor escoges a alguien más? ¿Cómo ves? No. Esto era una confrontación a la voluntad de Dios. Pero el pasaje no termina ahí. Y esto es lo que lo hace tan impactante. Aún en medio de la resistencia, de la rebeldía de Moisés, Dios no abandonó su propósito. En su gracia, escucha esta palabra, en su gracia provee ayuda para él. Él le dice, ¿no está ahí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Forma parte del pueblo. Tiene influencia sobre el pueblo, sobre los ancianos. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que han de hacer. Dios estaba concediéndole, a pesar de esta resistencia a su plan, le estaba concediendo un apoyo real, pero no estaba cancelando el llamado sobre la vida de Moisés. Moisés sigue siendo el instrumento que Dios había escogido, y además le recuerda, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Es decir, nada del propósito de Dios cambia a pesar de la resistencia de Dios. Dios sigue fiel a lo que ha determinado hacer. Y aquí encontramos una verdad profundamente confrontante y al mismo tiempo llena de gracia. Por un lado, este pasaje nos muestra que resistir el llamado de Dios es algo serio, hermanos. Su ira se encendió, lo acabamos de ver.
Llega un punto en el que ya no se trata de dudas o de limitaciones, sino de una negativa del corazón, hermanos. Por otro lado, vemos que también la fidelidad de Dios no depende de la perfección en nuestras respuestas. Aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de la lucha y de la resistencia, hermanos, Dios sigue obrando y cumpliendo su propósito. Y es precisamente aquí donde este pasaje nos lleva más allá de Moisés. Porque si somos honestos, hermanos, al leer su historia, no solo vemos a Moisés, nos vemos a nosotros mismos. Nuestra condición, como lo decían hace rato estos jóvenes, nos vemos reflejados en estas historias. Vemos nuestras dudas. ¿Cuántos hemos tenido dudas en este sentido? Vemos nuestras excusas y aún más profundamente vemos nuestra resistencia a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, es lo que hace que este pasaje no termine en Moisés. Porque qué triste que terminara solamente en Moisés. Este pasaje nos apunta a alguien más. Porque donde Moisés duda, donde Moisés se resiste, donde Moisés lucha, hay uno que responde de manera distinta. Donde Moisés duda, donde Moisés se resiste y lucha, hay uno que responde de manera completamente distinta. ¿Quién es? Jesús. Cuando el Padre lo llama, Él no responde con objeciones, ni busca excusas, ni busca ser reemplazado, aun cuando el costo era infinitamente mayor. Su respuesta fue de obediencia perfecta. Él mismo dice, porque ahí en Juan 6, 38 y 39, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Donde Moisés dice, envía otro, Jesús dice, he venido para hacer su voluntad. Donde Moisés se resiste, Cristo obedece perfectamente. Y esa obediencia no fue fácil ni superficial, fue una obediencia que lo llevó hasta la cruz, a la muerte. Como dicen las escrituras en Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa obediencia, hermanos, no solamente es un ejemplo, esa obediencia ha sido nuestra salvación y es nuestra esperanza. Cristo no solamente hizo lo que nosotros no podíamos hacer, hizo lo que nosotros en nuestro pecado no quisimos hacer. Y eso, hermanos, cambia completamente la forma en que entendemos este pasaje. Porque el problema que vemos en Moisés, la duda, la insuficiencia, la resistencia, no solamente es un problema de él, es el problema del corazón de cada ser humano. Dudamos, nos resistimos. Y la solución, hermanos, no es el echaleganismo. No es el, ahora sí le voy a echar todas las ganas. Ahora sí me voy a esforzar bien machín para poder cambiar esto. Me voy a esforzar todos los días. O sea, sí, lee todos los días, ora todos los días. Pero hermanos, la solución del problema no es que nosotros lo hagamos mejor. La solución es que Cristo ya respondió perfectamente en nuestro lugar. Él obedeció donde nosotros fallamos. Él confió donde nosotros dudamos. Él se rindió donde nosotros resistimos. Y por medio de su obra, tú y yo, hoy no solamente hay perdón para nuestras vidas y para limpieza de nuestros pecados, sino hay una nueva forma de responder al llamado que Dios ha hecho para nuestras vidas. Por eso hoy, hermanos, podemos dejar nuestras excusas,
nuestras dudas e incluso nuestra resistencia, no porque de pronto nos sintamos suficientes, sino porque nuestra confianza ya no está en nosotros, sino en la suficiencia de Cristo. Y esto toca áreas muy concretas de nuestra vida, hermano. A veces, hermanos, nos frena el temor a la reacción de otros, como lo decíamos hace unos momentos. No ser aceptados, que no crean o ser rechazados, pero debemos de recordar que no somos enviados con nuestra propia autoridad, sino con la autoridad de Dios. Hoy tú y yo podemos obedecer al llamado que Dios nos ha dado, confiando en que Él es quien respalda lo que hacemos. El día de hoy tú puedes ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque no es tu palabra lo que los va a convencer. Es la palabra, es el evangelio, es el testimonio de Cristo el que convence. ¿A quién? A todo el que ha de ser salvo. Si no te escucharon, sacúdete tus pies, tus manos. Next, el que sigue. Hoy podemos obedecer el llamado que Dios nos ha dado, confiando en que Él es quien respalda lo que hacemos, aun cuando otros no respondan como esperamos. Otras veces lo que nos detiene no está afuera, sino dentro de nosotros, nuestras limitaciones, nuestras inseguridades o la sensación de no estar preparado. Pero Dios no niega esa debilidad. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que estamos quebrados. Él sabe que estamos en un mundo caído. Por eso, en lugar de enfocarnos en lo que no podemos hacer, somos llamados a confiar en que es Dios quien capacita y acompaña en cada paso del llamado. Y cuando vemos nuestras dudas, nuestras excusas y nuestra resistencia, este pasaje nos lleva o nos pone en el contexto que Moisés tendría que haber estado puesta su pensamiento y su confianza. ¿No leímos hace un momento que él le dijo: ¿no soy yo el Señor? Cuando vemos nuestras dudas, nuestras excusas y nuestra resistencia, este pasaje nos invita a levantar la mirada y ver a aquel que es el Señor, ver a Cristo. Él no dudó ni retrocedió, sino que obedeció perfectamente al Padre. Por eso hoy, hermanos, tú y yo podemos responder al llamado, no desde nuestras capacidades, no desde nuestro esfuerzo, no desde nuestra perfección, sino desde la obra perfecta de Cristo, confiando en que Dios sigue obrando en nosotros. Y si alguien hay aquí que no ha respondido a Dios, este pasaje también es para ti. Si te dices: bueno, ¿a mí qué? Yo no soy ni cristiano. Este pasaje es también para ti. A veces pensamos que para acercarnos a Dios, primero tenemos que estar listos, no ser pecadores, cambiar ciertas cosas o actitudes o ser lo suficientemente buenos. Pero este pasaje nos muestra todo lo contrario. Dios llama a personas que dudan. Dios llama a personas que se sienten incapaces, incluso a personas que se resisten. Y hoy te llama a ti a confiar en la obra de Cristo, quien no dudó ni se resistió, sino que obedeció perfectamente y dio su vida para ofrecer una verdadera libertad. ¿No ese era el propósito del plan de Dios para donde estaba llamando a Moisés? He visto el sufrimiento y el clamor de mi pueblo.
El Señor, hermanos, está atento al clamor de esta tierra que padece sin esperanza, que está esclavizada en el pecado. Hoy la palabra nos llama a confiar en Cristo, porque al final, hermanos, no se trata de nuestra capacidad, ni siquiera de la perfección de nuestra respuesta. Se trata de la fidelidad de Dios revelada en la obediencia perfecta de Cristo, y es por eso que podemos decir, porque Cristo obedeció perfectamente, hoy puedo confiar y dejar nuestras dudas y responder al llamado de Dios confiando en que Él es suficiente.